Bueno, primero de todo voy a presentarme. Soy Antonio Aretio, alumno del tercer curso de grado en física. Este año he estado siendo alumno interno en el área de astrofísica y he estado tratando un tema muy interesante, que es el de la nucleosíntesis del Big Bang, y que precisamente vengo hoy a contaros un poco de lo que trata el tema. Bueno, el tema se llama nucleosíntesis del Big Bang, pero a mí me gusta más llamarlo ¿por qué los químicos tienen trabajo? A los físicos nos gusta preguntarnos cosas más o menos raras. Y una de esas preguntas puede ser perfectamente hechos. Pero tampoco queremos dejar sin trabajo a los biólogos. Entonces, vamos a hacernos una pregunta más grande. ¿De qué está hecho el universo? Aquí nos podemos encontrar con un problema, que es cómo determinamos la composición de algo que está a miles de millones. Pues bien, para eso, para determinar sus composiciones, utilizamos un fenómeno que se denomina líneas espectrales. Cada elemento absorbe una frecuencia de luz y refleja el resto. Es como si le estuviésemos haciendo una huella dactilar al elemento. Siempre va a ser la misma, independientemente de dónde esté, y de su temperatura, etcétera, etcétera. Antonio, espera un momento. ¿Qué? Ponlo a pantalla, no se ve en la presentación, ponlo a pantalla completa. Si quieres, deja de compartir. Elmo Vibes. Sí, voy a compartir la pantalla entera. Es más fácil. ¿Vale? Y después me río yo de mis profesores. Vale. A ver que cargue. ¿Qué le pasa? Ahora. ¿Se ve? ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Joder, qué coñazo de Blackboard. Vale, básicamente estaba aquí. Básicamente, lo que estaba diciendo. Que las líneas espectrales son como si le estuviésemos haciendo una huella dactilar al elemento, ¿no? Entonces, utilizando estas líneas espectrales provienen más bien son únicas para cada elemento porque cada elemento viene determinado por el número de protones de su núcleo. Y como el elemento es neutro, como los átomos son neutros, tiene el mismo número de electrones, que se configurarán de una manera diferente en la corteza. Y de aquí provienen las líneas espectrales, de los saltos de los electrones de un nivel a otro. Pues bien, ¿cómo utilizamos esto para determinar composiciones? Muy fácil. Si tenemos una galaxia de la que queremos determinar su composición, simplemente orientamos nuestros telescopios hacia ella, recogemos la luz que nos alcanza y determinamos su espectro. Comparando dónde sale cada línea con la de los elementos, podemos saber qué elementos están presentes en esta galaxia. No tiene por qué ser solamente con galaxias, puede ser con literalmente cualquier cosa que emita luz, ya sea una galaxia, ya sea una nebulosa, una estrella, cualquier cosa que la emita o que la refleje también. Ahora bien, esto parece muy simple, pero no lo es tanto. Por ejemplo, un caso real, este es el espectro del Sol. De aquí parece un poquito imposible determinar pues, en su mayor parte hidrógeno, después helio y después metales pesados. Y después otros elementos pesados. Pero es precisamente el espectro que mejor conocemos. Y sirve como prueba de que es una prueba muy válida para determinar la composición de los objetos. Pues bueno, una vez que aplicamos esto al resto de cuerpos celestes del universo, podemos determinar la composición mayoritaria. Por ejemplo, ¿qué es lo que observamos? Primero observamos que en el universo hay mucho hidrógeno, aproximadamente un 74%. Después observamos que también hay mucho helio, pero menos, aproximadamente un 24%. Y el resto, el 2%, es el resto de elementos más pesados como el litio, el berilio, el carbono. Ese 2% parece poca cosa, pero si nos vamos a pensar, todo nuestro planeta está hecho de este 2%. Así que tampoco es que sea algo despreciable. Pero bueno, ya hemos respondido a nuestra pregunta inicial. ¿De qué está hecho el universo? Pero ahora nos preguntamos, ¿por qué en estas proporciones? Es decir, ¿por qué no hay más helio que hidrógeno? ¿Por qué hay tanto hidrógeno? ¿Por qué hay tan pocos elementos pesados? Pues bien, para responder a esta nueva pregunta, utilizamos la teoría que denominamos nucleosíntesis. ¿Cómo funciona esta teoría? Pues bien,
La nucleosíntesis parte de lo que denominamos modelo cosmológico, que para que nos entendamos es, como si yo os digo, teoría del Big Bang o teoría inflacionaria. Básicamente nos describe cómo se comporta el universo primitivo. A partir de este modelo cosmológico, obtenemos, mediante las ecuaciones del Tito-Einstein, la expansión del espacio-tiempo, cómo se va expandiendo conforme va evolucionando el universo. Y a partir de esta expansión, sabiendo que va a estar relacionada con la densidad del universo, con la temperatura, etcétera, podemos determinar la cantidad de elementos que van a surgir en el universo. Y esto es precisamente lo que hemos medido antes. Es decir, que la nucleosíntesis la podemos convertir en un pilar experimental de nuestro conocimiento sobre el comienzo del universo. Podemos decir, bueno, el universo comenzó de esta manera. ¿Cómo lo demuestro? Pues veo la cantidad de elementos que debieron haber surgido al aplicar la nucleosíntesis a mi modelo y veo si se corresponde con la realidad. Pero, ¿cómo pasó de la expansión del espacio-tiempo a la abundancia de los elementos? Pues un poquito de magia, la verdad. Pero no es magia, es física. Y no es física simple, es física que proviene de muchas ramas. Por ejemplo, nuclear, cuántica, física molecular, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué aportaciones tiene cada rama de la física a nuestra teoría. La física nuclear nos aporta la energía del enlace nuclear, es decir, la cantidad de energía que yo tengo que aportar para crear un núcleo. Técnicamente es la cantidad de energía que tengo que aportar para destruirlo. Pero, mientras me entendáis. Y también nos dice las reacciones de fusión posibles. Yo no puedo pasar de un núcleo a otro de la manera de la que me dé la gana. Tengo que seguir una serie de normas que nos la da la física nuclear. También interviene mucho la física estadística. La física estadística nos permite tratar a las partículas de un gas, por ejemplo, o cómo se mueven según la temperatura, según la presión a la que esté el gas, según su densidad. También nos permite tratar probabilísticamente los sucesos. De hecho, voy a hablar ahora. Y lo más importante, nos da las condiciones de equilibrio que tenemos que aplicar. A los físicos hay dos cosas que nos da pánico. La primera es el rozamiento, o como nosotros lo llamamos, condiciones no ideales. Y la segunda es el desequilibrio. A nosotros no nos gusta que las cosas varíen bruscamente, que varíen de una mala manera. A nosotros nos gusta que se conserven cosas, que todo tenga uniformidad, algo de homogeneidad, cosas así. Pues este tipo de condiciones las aplicamos a través de la física estadística. ¿Cuál es el resultado? Pues lo que vamos a obtener a partir de aplicar toda esta teoría van a ser lo que denominamos secciones eficaces, que no es más la probabilidad de que ocurra algo. Por ejemplo, la sección eficaz de protón-protón-helio es la probabilidad de que dos protones se junten y den lugar a un núcleo de helio. Estas secciones eficaces van a estar determinadas, van a estar muy influenciadas por la temperatura, la densidad y la abundancia del que estemos tratando o de la partícula. Y esto es bastante lógico. Si la temperatura aumenta, las partículas van más rápido, con más facilidad van a colisionar y la sección eficaz va a ser más alta. Y viceversa. Con la densidad igual y con la abundancia del elemento es igual. Simplemente a mayor densidad, más cerca están y colisionan. Y mientras más partículas haya, más probabilidad hay de que colisionen. Pero ¿cuál es el problema de estas dependencias? Que van en el doble sentido. Por ejemplo, si la sección eficaz de un proceso es alto, va a haber muchos productos de esa reacción y cada vez menos reactivos. Por ejemplo, si cada vez más protones se convierten en núcleos de helio, va a haber cada vez más helio y cada vez menos protones. Eso va a cambiar la abundancia del elemento, hacer que los protones empiecen a disminuir y la sección eficaz va a disminuir. En conclusión, esto nos hace que las ecuaciones sean muy complicadas. Se pueden resolver a mano, pero si queremos hacer un buen cálculo, lo suficientemente exacto o preciso, como para poder tener unos resultados, tenemos que hacerlos por ordenador. Pero eso no le quita lo bonito a la vida. Ahora, pongamos la nucleosíntesis en práctica. Nosotros tenemos la teoría inflacionaria, que es la teoría del Big Bang moderno, por así decirlo. No es una explosión, es una expansión del espacio-tiempo, patatín, patatán. Conforme vamos atrás en el tiempo, el universo se va contrayendo, se va volviendo cada vez más caliente, más denso, hasta que llegamos al Big Bang. Es precisamente en instantes posteriores al Big Bang donde tenemos que aplicar la nucleosíntesis. ¿Por qué?
Porque justo después del Big Bang, el universo era muy caliente y muy denso, que son las circunstancias ideales para que se lleven a cabo reacciones de fusión nuclear, que es la manera que tenemos de ir generando elementos cada vez más pesados a partir de protones. Pero veamos en más profundidad cómo son las reacciones cómo es la fusión nuclear. Imaginemos que queremos formar un núcleo de helio. Necesitamos 2 protones. Pero al acercarlos, como tienen la misma carga, va a surgir una fuerza de repulsión. Y cada uno se va a ir por su lado. Aquí podemos tirar o por algo más esotérico, pero esto no queda muy bien en un artículo científico. Entonces vamos a tratar de hacer una explicación más física. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Como sabemos, justo después del Big Bang, la temperatura era altísima. Entonces, tiene sentido que nos preguntemos esto. Al aumentar la temperatura, los protones se moverán más rápido y podrán acercarse mucho más. Si la temperatura es lo suficientemente alta y se acercan lo suficiente, empezará a surgir una nueva interacción entre los protones, la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza es atractiva y mucho más intensa que la fuerza eléctrica, lo que permitirá que ambos protones se mantengan pegados y tendremos un núcleo estable. A este proceso se le denomina fusión nuclear y es precisamente lo que permite que brillen las estrellas y es lo que intentamos controlar en nuestros reactores de fusión nuclear. Ahora bien, ya sabemos cómo funciona la nucleosíntesis. Vamos a ver qué resultados da. Primero, el primer resultado es que se produjo 10 minutos tras el Big Bang, teniendo en cuenta que el universo tiene 13.000 millones de años, es decir, han pasado 13.000 millones de años desde el instante, 10 minutos no son nada. Pero, ¿por qué 10 minutos más tarde? Pues muy fácil, porque la nucleosíntesis se produce en un ramo de temperatura muy concreto, ni muy caliente ni frío. Si es muy caliente, si hay mucha temperatura, cada núcleo que se forme va a tener una alta probabilidad de que le venga otra partícula y te acabe rompiendo el núcleo. Entonces, no se forma nada. Y si es muy baja, las reacciones de fusión nuclear son despreciables. En nuestro modelo cosmológico, en el modelo de la inflación, esta temperatura ronda los 900 y 800 millones de grados centígrados. O Kelvin, si queréis hablar más científico. Para poner un poquito en perspectiva esto, es 100 veces más caliente que el núcleo del Sol. Es una temperatura muy alta. Pues bien, una vez hemos aplicado todo, hemos aplicado toda la teoría de física nuclear, física estadística, física cuántica, hemos obtenido las reacciones nucleares que se pueden llevar a cabo, sabemos la cantidad de elementos, no sabemos los elementos que han surgido de la nucleosíntesis. En este caso nos dice que son hidrógeno, que puede ser sus 2 isótopos, hidrógeno ligero o el deuterio, helio, litio. El litio en una cantidad muy pequeña porque es más pesado y las reacciones son menos probables. Pero además, la nucleosíntesis nos permite predecir sus abundancias, como he dicho antes, lo que nos permite comprobar que verdaderamente hemos hecho bien los cálculos. No, y la teoría inflacionaria está bien, corresponde con lo que observamos. Pero, ¿por qué no hay más allá del litio? Pues veréis, para alcanzar núcleos más pesados es necesario un tiempo muy largo, porque hay procesos que tienen una sección eficaz, es decir, una probabilidad muy baja de que ocurran, y se necesita un largo tiempo para producir cantidades medibles, cosa que no ocurre y por eso hay que esperar a las primeras estrellas para obtener átomos de carbono, de oxígeno, de boro, etc. Y más aún, ¿por qué hay tan poco litio? Prácticamente lo mismo, porque al ir subiendo en la escala, al ir subiendo en la tabla periódica, cada vez las reacciones son menos probables, hay procesos más complejos, etcétera, 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 que nos van dificultando el poder ascender. Así, en conclusión, la nucleosíntesis constituye un nexo directo entre lo que tenemos en el papel y la realidad. Es decir, nos permite saber que lo que tenemos en el papel está bien, es correcto. O no es correcto, pero vamos por el buen camino. Porque precisamente la nucleosíntesis nos dice, vais por el buen camino, pero hay algunas cosas que no encajan bien. Esos son los resultados actuales. Por ejemplo, el litio no encaja bien con los resultados experimentales. Pero nos está diciendo, vais por buen camino. Y también
otra conclusión que para mí es mi favorita, es una teoría multidisciplinar. Es decir, si te gusta la cuántica, la nuclear, la física molecular, la astrofísica, la cosmología, vas a encontrar un pedacito de cada cosa de estas en la nucleosíntesis. Para mí, para mi parecer, es una teoría bastante bonita. Y por mí aquí concluye la presentación. Si tenéis ahora alguna pregunta, podéis hacérmela por el chat.